Lecciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2022. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Lección 6 para el 5 de noviembre de 2022. Él murió por nosotros. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Jesucristo vino para redimir a la humanidad, para revelar el verdadero carácter amante de Dios, para derrotar a Satanás, para probar que Adán podría haber vivido sin pecar. ¿Para qué más vino Jesús? El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va mucho más allá de su muerte en la cruz y tiene sus antecedentes mucho más atrás que sus pocos años de ministerio. Veremos el Cordero de Dios preparado, anunciado y sacrificado. Y el significado de su sacrificio: murió por mí y el poder de la cruz. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios preparado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La Biblia presenta a Jesús como sacrificado o inmolado desde el principio del mundo. Esto no significa que Jesús murió cuando el mundo fue creado, sino que, como dice Pedro, fue destinado para ofrecerse como sacrificio antes de que el hombre pecase. Al igual que el Cordero Pascual era separado y apartado el día 10 para ser sacrificado el día 14, Jesús estuvo preparado desde el principio para el momento en el cual tuviese que ser sacrificado. Gracias a esta preparación anticipada, Dios pudo enseñar los rudimentos de la salvación a través del sistema de sacrificios y ofrecer así esperanza y salvación aún antes de que se consumase el sacrificio de Jesús en la cruz. El Cordero de Dios anunciado, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús anunció por primera vez su muerte en la cruz durante una conversación privada con Nicodemo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más tarde, durante su último año de ministerio, anunció 3 veces a sus discípulos que debía morir. La primera vez en Cesarea de Filipo, donde Pedro quería que Jesús evitase ese desenlace. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La segunda ocasión fue al pasar en secreto por Galilea, donde los discípulos tuvieron miedo de preguntarle. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y en la tercera ocasión, llegando a Jerusalén, donde esta palabra les era encubierta. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. El anuncio de Jesús chocaba frontalmente con su concepto del Mesías triunfante, y les impidió entender lo que se les anunciaba, que debía morir para salvar a la humanidad. El Cordero de Dios sacrificado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
El camino a la cruz estuvo sembrado de humillación y agonía, que Jesús soportó voluntariamente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de inspirar a los hombres para que crucificasen al Salvador, Satanás los instigó para que le tentasen a descender de ella para salvarse. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. ¿Podría Jesús haber descendido de la cruz y salvarse? Sí, evidentemente. Pero sabía que su salvación hubiera sido la perdición de la humanidad. Decidió morir para salvar incluso a aquellos que le estaban pidiendo sin saberlo que no les salvase. Con las palabras consumado es, Jesús anunció la victoria sobre el mal y el pecado. Cuando Cristo exclamó consumado es, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. Por ellos se libró la batalla y se ganó la victoria. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los afectos del universo. El argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios, y por tanto era injusto que la requiriera de sus inteligencias creadas, fue respondido para siempre. Los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre. Se garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Mira al Calvario. Cristo murió por ti. ¿Y qué mayor evidencia del amor de Dios podríamos encontrar que la que nos fue dada en la vida, muerte e intercesión de Jesús? El significado de su sacrificio. Murió por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de los millones de animales sacrificados desde el pecado de Adán y Eva hasta el 14 de Nisan del año 27 después de Cristo podía quitar el pecado. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo el propio Creador podría ofrecerse como sustituto del pecador y pagar el castigo por su pecado, la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su muerte fue única e irrepetible, suficiente para perdonar cualquier pecado, tanto de los que se cometieron antes de ella como de los que se cometieron después. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es suficiente para perdonar mi pecado. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El poder de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué consiste el poder de la cruz? Es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestra única esperanza de vida eterna, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ella. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. El plan de salvación, que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios, provee una salvaguardia eterna contra la defección en los mundos que no han caído, tanto como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es la perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo máximo a todo el que se acerque a Dios mediante él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero.